Números 10. Habló Yahvé a Moisés diciendo: Hazte 2 trompetas de plata, las harás de plata labrada a martillo. Te servirán para convocar la congregación y para levantar el campamento. Cuando ellas suenen, se reunirá contigo toda la congregación a la entrada del tabernáculo de la reunión. Cuando se toque una sola, se reunirán contigo los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Mas cuando tocareis alarma, se pondrán en marcha los acampados al oriente, y al segundo toque de alarma se pondrán en marcha los acampados al mediodía. Para cada levantamiento del campo tocaréis la trompeta de alarma. Para convocar la asamblea tocaréis también, pero sin alarma. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, serán los que toquen las trompetas. Esto os será ley perpetua durante vuestras generaciones. Cuando en vuestra tierra salgáis a campaña contra el enemigo que os oprime, tocaréis alarma con las trompetas, y Yahvé vuestro Dios se acordará de vosotros, y seréis salvados de vuestros enemigos. También en vuestros días de alegría, en vuestras fiestas y neomenias, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros sacrificios pacíficos, y ellas os servirán de recuerdo ante vuestro Dios. Yo soy Yahvé vuestro Dios. El año segundo, el día 20 del segundo mes, se alzó la nube de encima del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Israel partieron del desierto del Sinaí, marchando jornada tras jornada, hasta que la nube se paró en el desierto de Farán. Esta fue la primera vez que los hijos de Israel se pusieron en marcha conforme a la orden que Yahvé había dado a Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá, con sus escuadrones, fue la primera en moverse. Al frente de sus tropas estaba Naasón, hijo de Aminadab. El ejército de la tribu de los hijos de Isaacar estaba al mando de Natanael, hijo de Suar, y el ejército de la tribu de los hijos de Zabulón al mando de Eliab, hijo de Elón. Después de desarmada la morada, pusiéronse en marcha los hijos de Gersón y los hijos de Merarí, llevando la morada. Luego se puso en marcha la bandera del campamento de Rubén, según sus escuadrones. Jefe de sus tropas era Elisur, hijo de Sedeur. El ejército de la tribu de los hijos de Simeón estaba al mando de Selumiel, hijo de Zurisadai, y el ejército de la tribu de los hijos de Gad al mando de Eliasaf, hijo de Deuel. Después se pusieron en marcha los caatitas, llevando el santuario, y cuando ellos llegaron, los anteriores habían levantado ya la morada. Luego se puso en marcha la bandera del campamento de los hijos de Efraín, según sus escuadrones. Jefe de sus tropas era Elisamá, hijo de Amiud. El ejército de la tribu de los hijos de Manasés estaba al mando de Gamaliel, hijo de Pedasur, y el ejército de la tribu de los hijos de Benjamín al mando de Abidán, hijo de Gedeoní. Después se puso en marcha, según sus escuadrones, la bandera del campamento de los hijos de Dan, que formaba la retaguardia de todos los campamentos. Jefe de sus tropas era Ahieser, hijo de Amisadai. El ejército de la tribu de los hijos de Aser estaba al mando de Pagiel, hijo de Ocrán, y el ejército de la tribu de los hijos de Neftalí al mando de Ahirá, hijo de Enán. Este era el orden de la marcha de los hijos de Israel según sus escuadrones, cuando levantaban el campamento. Dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel Madianita, suegro de Moisés: Nosotros partimos para llegar al lugar del cual Yahvé ha dicho: Yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, pues Yahvé ha prometido felicidad a Israel. Él le respondió: No iré, sino que volveré a mi tierra y al lugar donde nací. A lo cual contestó Moisés: No quieras abandonarnos, porque conociendo tú los lugares donde podemos acampar en el desierto, podrás servirnos de ojo. Si vienes con nosotros, te haremos el mismo bien que Yahvé nos hiciere a nosotros. Partieron pues del monte de Yahvé y caminaron 3 días.
Durante 3 días el arca de la alianza de Yahvé iba delante de ellos, para buscarles un lugar de descanso. La nube de Yahvé estaba sobre ellos de día desde que levantaron el campamento. Cuando el arca se ponía en marcha, decía Moisés: «Levántate, Yahvé, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen». Y cuando ella se posaba, decía: «Vuélvete, Yahvé, a las miriadas de las tribus de Israel». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Por fin el pueblo se va a poner en marcha. Ha pasado un año a los pies del monte Sinaí, y por eso el capítulo comienza narrándonos el mandato que Dios dio de hacer unas trompetas que indicaban el inicio de la marcha. Dice el padre Dolindo que en este hermoso capítulo se ve lo que es la Iglesia Católica también, que el nuevo Moisés, que es Jesucristo, dejó 2 trompetas que son tocadas también por los sacerdotes, o sea, por el Papa, los obispos, los sacerdotes. Y estas 2 trompetas, dice él, son, por un lado, la voz infalible del magisterio, y por otro lado, la voz de la disciplina de la Iglesia. Y Jesucristo también escogió a 12 apóstoles como los 12 príncipes, y estos 12 apóstoles debían ir por toda la tierra para que nosotros entrásemos a formar parte de las tribus de Dios. Miren cómo estas trompetas entonces servían para 2 cosas: para convocar. Si tocaban las 2 trompetas, se convocaba a todo el pueblo, ya sea para algún anuncio importante o especialmente para que viniesen a sacrificar al templo. Cuando se tocaba una sola vez las trompetas, venían solamente los príncipes. Pero también se utilizaba la trompeta para convocar a marcha, el toque de alarma, cuando tenían que empezar a marchar, como hacen los sacerdotes, que llaman a los fieles todas las semanas a la Santa Misa, en este caso tocando las campanas. Como el Papa a veces llama a los obispos, como sucedió en el Concilio Vaticano II, para prepararse a marchar, o mejor dicho, a pelear, porque el pueblo de Dios en este camino se encontró con muchos enemigos que los demás pueblos no les iban a dejar avanzar ni querían que llegasen a la tierra prometida. Como actualmente el demonio y todos los que trabajan para él no quieren que lleguemos al cielo. Por eso cuando se levantaban, Moisés decía esto: «Levántate, Yahvé, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen». Esto es un llamado de guerra, porque el cristianismo no es una religión pacifista como la entiende el mundo. Sí, buscamos la paz, pero sabemos que hay que conquistarla a esa paz, ganarla con batallas, no contra la gente, sino contra el mal, el error, el pecado, contrario a otras religiones que para aniquilar el error también quieren aniquilar a las personas que lo profesan. A nosotros Cristo nos ha enseñado a batallar especialmente con la caridad. Pero esa caridad no quiere decir que uno tiene que ser débil de carácter, el solamente dialogar, no querer discutir, no querer oponerse a nadie, no querer ofender a nadie. La caridad exige una batalla. Hoy en día la Iglesia debe librar especialmente una batalla al nivel cultural. En fin, cada uno de nosotros cada día tiene que levantarse al toque de la trompeta cuando Dios nos despierta a batallar contra nuestros propios pecados, a batallar para crecer en las virtudes, especialmente en la caridad. Una cosa muy interesante también de mencionar es cómo se vuelve a leer el nombre de los jefes de las tribus e incluso los padres de los jefes de las tribus. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene que marchar así, es una jerarquía. Está bien que por otro lado somos una familia, el camino sinodal del que se habla, pero hay que marchar organizadamente, jerárquicamente. Cuando nosotros caminamos, avanza todo el cuerpo, pero es la cabeza la que guía a todo el cuerpo.
muy distinta de la mentalidad moderna que se ha alejado tanto de Dios y del Evangelio, en el cual los santos de esta época, que son los superhéroes que vemos en las películas, no obedecen a nadie por lo general, excepto al Estado, claro, el Dios Estado. Y muchas veces ni siquiera se mencionan los padres de estos superhéroes. El cristiano no puede ser así, no puede ser un resentido con sus padres, o con su cultura, o con su país, o con su tradición. Tenemos que amar nuestros padres y nuestra patria, aunque sean defectuosos o aunque nos hayan herido mucho en nuestra infancia. Tenemos que sanar esa herida y avanzar como avanzaba el pueblo de Dios, orgulloso de ser hijo de tal. Y una cosa muy importante que se menciona acá es que Moisés le pide ayuda a su cuñado, a Hobab, que ya quería volverse a su tierra. Hobab no era del pueblo judío, así que pensó que su ayuda ya no era necesaria y quería regresarse a su lugar. Y acá vemos no solamente la humildad de Moisés, que le pide ayuda en estas cosas prácticas, porque Hobab tenía un buen ojo, dice Moisés, para reconocer los lugares más seguros donde acampar. Conocía muy bien el desierto, el cual es muy peligroso. Entonces Dios nos enseña cómo la iglesia también tiene que usar la ayuda humana. Aunque la iglesia es una realidad divina, divino-humana, la iglesia es un misterio divino, pero tiene una parte humana y tiene que pedir auxilio a todos los recursos lícitos humanos. Por ejemplo, nosotros tenemos que rezar, pedirle a Dios, pero también tenemos que hacer uso de nuestra prudencia, pensar las cosas, organizarnos, no obrar movido por los sentimientos. Incluso el Papa necesita recurrir a un director espiritual, y por eso hemos visto a los grandes papas que siempre han recurrido a grandes hombres sabios en las cosas prácticas, en las ciencias, etc. O no solamente el Papa, por ejemplo, Santo Tomás pidió ayuda a la filosofía, que es la reina de todas las ciencias humanas. Por eso usó la filosofía de los más grandes filósofos que existieron, Platón y Aristóteles sobre todo, purificó la filosofía de Platón y de Aristóteles y la hizo anchila de la teología, sierva de la teología. El pueblo de Dios marchaba guiado por Dios, pero tenía que descansar sobre la tierra y descansar en lugares seguros. Y la filosofía nos muestra esos lugares seguros, esas formas de pensar sanas. Hubo quienes intentaron traer otras anchilas, guiar la teología, pero por medio de otras filosofías extrañas, como la filosofía de Hegel, y así muchos, incluso sacerdotes, obispos, intentan casar la teología con filosofías que no son sanas, que son bizcas. En vez de buscar al mejor guía, las mejores filosofías o los grandes teólogos como Santo Tomás, no, siempre quieren buscar algo nuevo, lo que está de moda. Y una cosa más, cuando el pueblo se paraba para descansar, Moisés decía esto: «Vuélvete, Yahvé, a las miriadas de las tribus de Israel». Entonces, todos los días tenemos que trabajar, luchar, batallar contra el mal, contra el pecado, hacer un esfuerzo increíble para seguir creciendo en las virtudes, en la teología, en la filosofía. Pero también tenemos que descansar, y el verdadero descanso está en Dios. Claro, tengo que dormir, tengo que distraerme también, tengo que jugar, estar con mis amigos, etc. Pero no hay verdadero descanso en el día si yo no rezo seriamente. Y porque nosotros buscamos descansar solamente en las criaturas, es que por dentro tenemos un desgaste increíble, unos nervios, una inseguridad, un temor que no se van, porque no descansamos en Dios. Y descansar en Dios es eso, pedirle a Dios que vuelva su mirada hacia nosotros, hacia todos los hombres, que nos mire con amor, con misericordia, que no nos olvide, aunque merezcamos por nuestros pecados. Entonces las trompetas también tocaban, llamando al pueblo a ofrecer el sacrificio, a acercarse al templo, a rezar. Por eso el mejor descanso que puede haber es ir a la Santa Misa, a presenciar el sacrificio del amor de Dios. A la misa yo no voy a hacer sociales, aunque claro, voy a encontrarme con mis hermanos, algo de vida social hay, pero principalmente voy a mirar el rostro de Dios, y de esa mirada voy a llenarme de alegría,
especialmente viendo a su Hijo sacrificándose por mí en la Santa Hostia, en el Santo Cáliz. Allí me voy a sentir tan alegre porque me voy a sentir amado por Dios. Aunque no lo sintamos sensiblemente, pero al ver esa hostia y ese cáliz elevado, yo sé que Él me está amando, me está mirando con todo su amor, con el amor de su Hijo. Y hoy nos toca hablar de otro gran Santo Padre, que es a la vez nuestro patrono, el patrono de todos los que estudiamos o queremos estudiar la Biblia, San Jerónimo, que vivió en una época muy difícil. Era el paso del siglo IV al siglo V, o sea, desde el 300 hasta el 500, donde habían profundos cambios. Se acababa de aprobar la religión cristiana para el Imperio Romano, pero pronto una parte de ese Imperio Romano en Occidente iba a caer conquistada por los bárbaros. Claro, iba a caer sobre todo porque ya se estaba pudriendo el Imperio Romano, había caído en la idolatría del Estado, va a querer controlarlo todo, creyéndose Dios. Entonces caía este reino humano para levantarse un reino divino humano, el reino de la Iglesia de Cristo. De hecho, en estos 2 siglos van a aparecer nada más y nada menos que 13 doctores de la Iglesia, que son también llamados santos padres dogmáticos, porque son los que van a madurar, meditar, profundizar en los dogmas de nuestra fe. No van a inventar nada nuevo, simplemente lo que está en el Evangelio, ellos lo van a meditar tanto y profundizar, y con su gran inteligencia van a traer esa luz de Cristo para el mundo. Y para muchos estudiosos, San Jerónimo, entre todos estos doctores de la antigüedad, fue el que mayor influencia ejerció aquí y en adelante para la Edad Media, sobre todo para la cristiandad, especialmente por su trabajo bíblico llamado la Vulgata, la traducción al latín de toda la Biblia. Y él produjo esta Vulgata justo en este momento de cambio. Y este trabajo él lo hacía en Belén, donde nació nuestro Señor, muy cerquita de la gruta del nacimiento. Un peregrino que lo vio escribió: siempre está completamente absorto en su lectura y en sus libros. No descansa ni de día ni de noche. Está leyendo o escribiendo todo el tiempo. Entonces San Jerónimo nace en el 343, precedía de una familia cristiana muy acomodada, nació en Italia, o sea en Occidente, se llamaba como su padre Eusebio, aunque comúnmente se le llamaba Jerónimo. Tenía una hermana única y un hermano pauliniano que nació 20 años después que San Jerónimo. En el 360 va a ir a Roma, es enviado allí para recibir una buena educación. Aquí es donde se enamoró de los autores clásicos y llevó una vida un poco alocada. O sea, San Jerónimo no nació santo, se fue haciendo poco a poco. Sin embargo, visitando las catacumbas donde están enterrados los mártires, eso lo movió en su conversión y lo llevó a pedir el bautismo. Sin embargo, no se va a convertir del todo todavía, le encantaba muchísimo leer los autores paganos y le dedicaba poco tiempo a leer la Biblia o a los santos padres. De hecho, él mismo cuenta que tuvo un sueño en el cual estaba en un juicio ante Dios y un ángel le preguntaba quién era él, cómo se definía, y él decía que era un cristiano. El ángel lo negaba y acusaba a San Jerónimo de ser más bien ciceroniano, que era un autor pagano, Cicerón, gran erudito, y San Jerónimo le encantaba leer las obras de Cicerón y de otros que tenían un latín, una lengua muy exquisita. Entonces él decía: no, yo soy cristiano, no, eres ciceroniano, y el ángel lo azotaba. Y cuando San Jerónimo se despertó, pudo ver en su espalda todavía las marcas de los azotes. O sea, Dios le pedía que se convirtiese en serio, no que abandonase totalmente, por supuesto, la sabiduría de este mundo, las cosas buenas que este mundo ha aportado, pero que no lo pusiera por encima del estudio de Dios. Entonces San Jerónimo va a comenzar a viajar, pero no viaje de placer, sino que, por un lado, tenía un espíritu muy aventurero, una naturaleza muy inquieta, como vamos a ver, pero él usó esa naturaleza inquieta para buscar a Dios, para pelear por Él. Entonces comenzó a recorrer el mundo buscando entrar en contacto con hombres doctos, sabios,
Viajó durante 3 años por toda la Galia, que es un territorio enorme, como dijimos en el capítulo anterior. Allí admiró, escuchó y aprendió de San Hilario de Poitiers y copió 2 de sus libros. Había puesto su base, sin embargo, en Treves, o Treveris, actualmente Alemania. Luego ya se cruzó al otro hemisferio, a Oriente, emprendió todo un largo viaje por el Asia Menor. Luego se va a despertar en él un deseo por la vida en el desierto, por una vida de oración y de penitencia que toda su vida lo va a marcar y lo va a llevar de algún modo. Va a pasar 5 años como monje en el desierto de Calcis. Tenía entonces unos 30 años San Jerónimo. Durante este periodo, por ejemplo, se puso a aprender hebreo, pero lo hacía sobre todo para hacer penitencia, porque todavía sentía, a pesar de vivir en el desierto, lejos de las tentaciones, sentía las grandes pasiones de la juventud que ardían en él. O sea, no por uno ser viejo se libra de las tentaciones, ni por estar lejos de la ciudad. La tentación llega donde sea. Entonces se va a poner a aprender hebreo para contrarrestar estas tentaciones. Allí San Jerónimo afirma que vio muchos solitarios que por 7 años no habían hablado palabras con ningún otro hombre. Y por supuesto, dice San Jerónimo, cuanto más se apartaban de los coloquios humanos, más eran regalados con los coloquios divinos. Entonces aquí va a practicar santas meditaciones, grandes penitencias, incluso es famoso un cuadro donde lo muestra San Jerónimo con una piedra golpeándose el pecho, porque una cosa que le aterrorizaba santamente era el sonido de la trompeta que va a sonar llamando, convocando a todo el pueblo de Dios, y no solamente al pueblo de Dios, a todo el mundo, al juicio final, a presentarse ante Dios para dar cuentas. Entonces, en este desierto va a pasar 5 años y lo va a abandonar porque había muchas disputas entre los monjes a causa de la doctrina. Recuerden que la herejía de Arrio se había metido en todas partes. No solamente la de Arrio, había también otras herejías con las cuales San Jerónimo va a luchar siempre. Entonces se marchó del desierto, volvió a Antioquía, y uno de los obispos de esta sede, Paulino, que era una diócesis desgarrada por el cisma, lo ordenó a San Jerónimo como sacerdote porque quería que trabajase con él. San Jerónimo, sin embargo, permaneció siempre como monje, como erudito. Fue atraído al año siguiente por la fama de San Gregorio Nacianceno, había escuchado hablar de él, de este gran santo padre y doctor de la Iglesia del cual ya hemos hablado. Se fue a Constantinopla, que es la actual Estambul, Turquía, que fue la capital del Imperio Romano de Oriente en esa época, y allí pasó como discípulo de San Gregorio Nacianceno un periodo feliz de estudio de la Biblia, de escritura. Aprovechó también para ir a Palestina a venerar el pesebre del Señor, y en esa ocasión también aprovechó a aprender mucho de los rabinos judíos, sobre todo respecto a la lengua hebrea, y luego porque el Papa San Dámaso, que conocía su sabiduría, lo mandó a llamar en el año 382, se va a trasladar de nuevo a Occidente, a Roma. Aquí va a estar unos 3 años, hasta agosto del 385, actuando como secretario, consejero del Papa. Por eso muchas veces se lo representa a San Jerónimo con ropas de cardenal, vestido de rojo, con ese sombrero cardenalicio. Incluso se lo mencionaba como posible candidato al papado. Entonces fue en este momento que él va a recibir esa gran misión de parte del Papa San Dámaso. Primero, lo que va a hacer mucho antes de hacer la Vulgata es revisar las versiones que ya existían, especialmente de los evangelios. Y aquí va a comenzar un apostolado. Algunas personas de la aristocracia romana, sobre todo mujeres nobles que deseaban comprometerse en el camino de la perfección cristiana, querían ser santas, querían profundizar en el conocimiento de la Biblia, le piden a San Jerónimo que sea su guía espiritual, su maestro. Incluso se van a poner a aprender griego y hebreo. Una de estas mujeres era Paula, que luego va a ser canonizada, Santa Paula, y sus 4 hijas, Blesilla, Paulina, Santa Eustoquia y Rufina. Por eso el Papa Benedicto XVI, en una de sus catequesis, va a decir que San Jerónimo, un aspecto importante de su vida, es como él promovió a la mujer, a la que él le reconocía todo el derecho a una formación completa,
humana, académica, religiosa y profesional. Bueno, pero estas revisiones que él estaba haciendo le trajeron muchas críticas y muchos comenzaron a criticar duramente a San Jerónimo porque también San Jerónimo criticaba la vida licenciosa de muchos clérigos, de muchos sacerdotes o de muchos nobles romanos que no llevaban una vida cristiana verdaderamente. Por eso lo primero que hicieron fue acusarlo de mujeriego. Decían, ¿qué hace ese hombre entre esas mujeres? Y él respondía, si los hombres me preguntaran sobre las Escrituras, hablaría menos a las mujeres. Como diciendo, estas mujeres estaban interesadas en la palabra de Dios y vinieron a mí. Si ustedes hubieran hecho lo mismo, si se interesasen por aprender la palabra de Dios, también gastaría mucho tiempo con los hombres. Era un modo de decir que él no estaba con las mujeres por un interés carnal, por un enamoramiento, sino con aquellos que deseaban seriamente aprender la palabra de Dios y llevar una vida santa. Y por eso el Papa Benedicto XV lo va a nombrar doctor máximo de las Escrituras y el patrono de todos los estudiosos de la Biblia. Entonces San Jerónimo se defiende de estas acusaciones, se libra de ellas y abandona Roma. Ya había muerto el Papa San Dámaso, su gran amigo, su protector. Entonces tiene que abandonar Roma, a la que amargamente él llamaba la Babilonia, pero no al estilo protestante, resentido. San Jerónimo amó mucho a Roma, amó mucho al papado siempre y sufrió mucho cuando la ciudad fue saqueada por los godos, cuando cayó el imperio. Entonces ahora una vez más se va a mudar a Oriente y allí se va a quedar ya para siempre. Y se va a dirigir a Belén, donde va a llegar en el año 386. Allí va a establecer un monasterio y cerca un convento fundado por dos de estas damas romanas que lo siguieron, donde aquí van a llevar una vida de ascetismo y de estudio, aunque también de ásperas controversias con una de las herejías de esa época, los pelagianos, que varias veces atacaron los conventos e incluso martirizaron a algunas de estas santas mujeres, y a él lo dejaron casi muerto. Pero antes de establecerse en Belén, va a viajar por toda la Palestina, familiarizándose con la geografía de la tierra bíblica, lo cual le va a servir mucho para llevar luego a cabo esta tarea de la Vulgata. Como el mismo San Jerónimo dirá, quien ha contemplado con sus propios ojos Judea tiene una comprensión más clara de las Escrituras. Entonces San Jerónimo va a vivir en una cueva cerca del lugar del nacimiento de Cristo, y ahí se van a construir monasterios para hombres y mujeres, una hospedería para peregrinos, para que ningún peregrino se quede sin cobijo, como le había ocurrido a la Santísima Virgen y a San José. Miren la ternura de San Jerónimo, meditando sobre el nacimiento de Cristo, sobre cómo había sido despreciada la Sagrada Familia. Él quiso construir este albergue de peregrinos. Por eso él impulsó mucho las peregrinaciones a Tierra Santa y los alojaba y los guiaba. Entre paréntesis, por eso es que yo personalmente le he pedido a San Jerónimo la gracia de poder no solamente yo visitar Tierra Santa, sino de llevar a mis padres, a mis hermanos, de agradecerle de algún modo a mis padres y a mis hermanos el apoyo en mi vocación, llevándolos a Tierra Santa. Si San Jerónimo me ayuda y mucha otra gente buena, Dios quiera que pueda suceder. Y mientras el mundo cambiaba y dejaba atrás esos antiguos moldes, como el gusano que deja la cáscara para nacer más hermoso, San Jerónimo estaba ayudando a formar esta crisálida, este molde cristiano para la Iglesia. Y él va a contribuir con esta traducción de la Biblia al latín. Había versiones en latín, pero más bien traducción de la Biblia griega, de la Septuaginta. Y San Jerónimo quería hacer ahora una versión, también utilizando la Septuaginta, pero principalmente la versión hebrea. Una obra que fuese atractiva a la vez, que fuese utilizada tanto para la meditación, para la oración de la Iglesia como se la va a usar, o para el estudio. Se la llama Vulgata o Vulgata latina porque es una traducción a la lengua vulgar o común que el pueblo hablaba, que era el latín. Miren lo que dice un protestante, un erudito protestante, Dean Millman, sobre esta traducción de San Jerónimo. Dice así: la traducción de Jerónimo creó una nueva lengua. El inflexible latín se hizo flexible y expansivo,
naturalizando la imaginería oriental, los modos de expresión y pensamientos orientales y las nociones religiosas orientales más extrañas a su genio y carácter, y conservando, sin embargo, gran parte de su fuerza, solidez y majestuosidad peculiares. O sea, San Jerónimo hizo una obra genial, aunque no fue perfecta, porque la Biblia, ¿quién puede perfectamente traducirla? Sin embargo, él trajo toda la riqueza de la mentalidad oriental al latín, que pertenece más bien al mundo occidental, que es mucho más rígido, haciendo un latín más flexible, que fuese más capacitado a recibir toda la riqueza del mundo oriental. Miren, durante más de 1000 años la Vulgata va a ser la Biblia más usada, la que más va a influenciar sobre todo el mundo. Todos los santos padres eran profundos enamorados y grandes sabios de la Biblia, pero esta obra de San Jerónimo lo pone de algún modo por encima de todos ellos. Eso sí, hay que imitarlo a San Jerónimo también en su espíritu, porque él combinaba un gran amor y conocimiento de la Biblia y por otro lado una absoluta adhesión a la autoridad de la Santa Iglesia. Por eso San Jerónimo apela a la sede de Roma, principalmente al Papa. San Jerónimo le escribió así, entre otras cosas: mis palabras se dirigen al sucesor del pescador, al discípulo de la cruz. Como no sigo a ningún líder salvo a Cristo, así no me comunico con nadie más que con vuestra bendición, es decir, con la cátedra de Pedro, porque sé que esta es la roca sobre la que está edificada la iglesia. Esta es el arca de Noé, y el que no se encuentre en ella perecerá cuando llegue el diluvio. Por tanto, imploro a vuestra beatitud, ya que ocupáis un cargo apostólico, que dé una decisión apostólica. O sea, le pide al Papa que sea valiente y que tome decisiones con los problemas que había en la iglesia, y que sea claro en la doctrina, que la clarifique. Incluso se peleaba con obispos. Le escribía a uno llamado Vigilancio, que había atacado el culto a las reliquias, que atacaba también la oración por la intercesión de los santos, la práctica de la virginidad. O sea, no quería ordenar de sacerdotes a aquellos que querían vivir vírgenes, célibes. Y San Jerónimo le escribe, lamentándose: es vergonzoso decir que hay obispos, si es que al menos se les puede llamar obispos, que no ordenan diáconos, sino a los que se han casado previamente. Cuán bien nos haría que San Jerónimo resucitase antes de tiempo y visitase nuestra iglesia. Un gran amigo de San Jerónimo fue el otro gran santo padre del cual vamos a hablar pronto, San Agustín, porque a San Jerónimo acudían los doctores, los hombres sabios y los prelados, o sea, los obispos, de toda la cristiandad, tanto de Oriente como de Occidente. Ya era famoso San Jerónimo en su época y lo consultaban a él sobre todo en las cuestiones de Biblia. El mismo San Agustín, se escribieron cartas, lamentablemente hubo tiras y aflojes. Por ejemplo, en una carta San Agustín le dice a San Jerónimo que la gente no estaba contenta con esa traducción que él había hecho de Kikaión, que es el árbol que se narra en el libro de Jonás. Cuando Jonás se sienta a ver la destrucción de Nínive, Dios hace crecer un árbol, un Kikaión, que estaba traducido en latín como calabaza. Pero San Jerónimo lo va a traducir como hiedra, y a la gente no le gustó nada, a San Agustín tampoco, aunque actualmente no está traducido ni como calabaza ni como hiedra, sino como ricino, y San Agustín añadía en esa carta: de donde incluso yo pienso que en algunas cosas a veces te equivocas. Y es verdad, todo hombre, por más sabio y santo que sea, tiene que equivocarse en algunas cosas porque no somos Dios. Sin embargo, San Jerónimo le responde: si quieres ejercitarte o hacer gala de tu saber, busca jóvenes elocuentes y nobles que se atrevan a luchar contigo. Te ruego estimes a quien te estima, y en el campo de la escritura no me desafíes tú, joven, a mí, anciano. Entonces San Agustín le va a escribir una disculpa y en su correspondencia posterior va a ser más cuidadoso, aunque todavía le va a ofrecer libremente sugerencias sobre las traducciones. De San Jerónimo se hizo tan famosa esa frase que él pronunció: ignorar las escrituras
es ignorar a Cristo. Y San Jerónimo mismo le recomendaba a Leta estos consejos para educar a sus hijas. Asegúrate de que estudie todos los días algún pasaje de la Escritura, que acompañe la oración con la lectura y la lectura con la oración, que ame los libros divinos en vez de las joyas y los vestidos de seda. Ojalá todos los padres escuchasen este consejo para educar a sus hijos. Tenía cerca de 80 años cuando San Jerónimo murió. Se cree que por el año 420, ya cercano a la muerte, pidió el cuerpo santísimo de Jesucristo. Se lo trajeron, se hizo bajar de la cama a pesar de su gran debilidad y puesto de rodillas, derramando lágrimas, hiriéndose el pecho con esa piedra, recibió la Sagrada Comunión, confesándose indigno de la comunión, aunque afirmando que necesitaba recibirlo. Hay una historia que se cuenta de él, es la del león. Una tarde, estando San Jerónimo y sus monjes sentados afuera escuchando la palabra de Dios, de pronto se asomó un león que venía cojeando. Los religiosos al verlo echaron a correr. San Jerónimo, sin embargo, se mantuvo tranquilo, vio que el león arrastraba una pata, estaba atravesada de una flecha. Entonces el santo se la hizo quitar. El león, al verse sano, se quedó a vivir en el monasterio. Nunca se alejó de San Jerónimo, dicen, y cuando éste murió, el león se acostó sobre la tumba y allí también se quedó, dejándose morir de hambre. De un modo u otro, este león nos muestra lo que fue la personalidad de San Jerónimo, un hombre apasionado, un verdadero león, no solamente en el amor a la Escritura, en el amor a las almas que buscan la santidad, sino también en cómo defendía la fe, en luchar con los enemigos. Y en ese luchar con los enemigos hay que amarlos para saber luchar contra ellos, porque uno lucha contra los enemigos para salvarlos, aunque a veces uno tenga que ser muy fuerte, y de hecho en muchas de sus cartas, en sus controversias contra los enemigos de la Iglesia, San Jerónimo es muy duro y a veces hasta insultante. Por eso también se lo consideraba una especie de perro guardián de la ortodoxia. Era un perro que ladraba advirtiendo a los que quisieran desfigurar la fe de la Iglesia. E incluso le ladró a hombres buenos cuando parecía que estaban por caer en el error, cuando mostraban cierta ambigüedad. Pidámosle a Dios que nos siga enviando estos hombres santos, que sigan iluminando el mundo, apoyados en la meditación de la Sagrada Escritura, en el estudio de los hombres santos, o sea, de la tradición, y guiados por el magisterio de la Iglesia, como fue, por ejemplo, en Argentina, el gran padre Leonardo Castellani, gran devoto de San Jerónimo. Le criticaban así: ¿sabes tú más que San Jerónimo? Porque Castellani comentó mucho la Santa Biblia, de modo especial el Apocalipsis, y también criticaba tan fuertemente como San Jerónimo a la gente de su tiempo, especialmente a los clérigos. Entonces le acusaban de que pretendía hacerse más sabio que San Jerónimo, sobre todo en sus comentarios bíblicos. Y a esta acusación, ¿sabes tú más que San Jerónimo?, respondía Castellani: puedo saber todo lo de San Jerónimo y un poquito más, gracias a San Jerónimo, y sin ser más grande que San Jerónimo. Así, un enano parado sobre los hombros de un gigante puede ver más lejos que el gigante. Entonces también nosotros parémonos sobre los hombros de estos gigantes que Dios ha dado a la Iglesia para ver todo lo que ellos vieron, estudiemos sus obras y para ver un poquito más allá. Porque esta obra que hizo San Jerónimo, la Iglesia siempre tiene que seguirla haciendo, traduciendo la Biblia para el hombre de nuestra época, como quiso hacerlo el padre Castellani en nuestra Argentina.